La predicación es el arte de interpretar lo que Jesús dijo explícitamente. Una cosa es lo que Jesús dijo, lo que la ley de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice y lo que la Biblia enseña. Ejemplo, la Biblia de manera explícita habla de que un esclavo debe obedecer al amo y un amo debe bendecir y cuidar también a un esclavo. Ya eso no se puede aplicar porque eso está en desuso. Enseñar eso sería un delito de lesa humanidad. Entonces tenemos que decir, la Biblia enseña que así como hubo un orden de un amo hacia un esclavo y de un esclavo hacia un amo, ahora entre un empleador y un empleado se debe de regir un orden. Y eso se llama hermenéutica. Eso se llama interpretar, exégesis. ¿Qué quiso decir en aquel momento? ¿Qué quiere decir ahora? Cuando yo hablo, te pongo ese ejemplo básico, a ver si lo puedes entender y dejar de usar un extremismo maquiavélico. ¿Qué es ley evangélica? Primero, ese término se lo tomé a un predicador de la patrística. La ley evangélica. Ahora, ¿qué significa la ley evangélica? La ley evangélica significa todo aquello que Jesucristo haya enseñado a través de su ejemplo, a través de mandamiento, porque hablar de ley es hablar de mandamiento, estatuto, norma, principio, axioma. Todo eso está englobado en la ley evangélica. Entonces, la ley evangélica está centrada en el Sermón del Monte, Sermón del Llano, las parábolas y todo aquello que Jesús haya vivido y que nos muestra como ejemplo. Así les he dado ejemplo, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Pablo tomó la ley evangélica de Jesucristo y dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque el horizonte de Pablo era efectivamente obedecer, amar a su glorioso Salvador. La ley evangélica que estaba en Cristo Jesús. Aquí hay un versículo que apoya esta máxima, este axioma, este principio que no admite refutación. Entonces, textualmente leo. Una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Voy a leer y después interpreto. Porque la ley evangélica del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estoy leyendo textualmente, no estoy añadiendo nada. Ahora voy a introducir mi interpretación leyendo, que eso es lo que tú acusas de que yo le estoy añadiendo a la palabra de Dios. Yo no sé qué cosa hay en tu cerebro, ¿no? Jesús dijo que de la abundancia del corazón abundan nuestras palabras. Ira, enojo, necedades, para tú hacer este tipo de cuestionamientos extraños, ¿no? ¿Qué está pasando por tu cabecita? Aparte de la influencia de los demonios, los traumas vividos en la niñez, complejos de inferioridad mal curado, queriendo buscar y pescar en ríos revueltos, no sé qué puede haber allí. Pero algo bueno no es. Benignidad no es. Bondad no es. Paz tampoco es. Nada de eso está en ti. Vamos a proceder a la parafrasis, a la interpretación, leyendo y interpretando, dándole criterio a esta palabra. Porque la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, pero en otra persona. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo, ¿qué es una vida en Cristo? Una vida en Cristo es, ¿verdad?, que tú ames a Jesucristo, lo aceptes y vivas practicando lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Cualquiera que escucha esta palabra y las hace, les practica, esa es una vida en Cristo. Cualquiera que escucha esta palabra ya en el Sermón del Llano, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cualquiera que escucha esta palabra y las hace, le compararé a un hombre que ahondó, hizo un hoyo, sacar la tierra débil y colocar adentro un cimiento, una roca. Ese es el fundamento de la profundidad, una vida en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, 8:2 de Romanos,
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado? Bueno, que Adán introduce el pecado a través de su transgresión. Y ahora el Cristo, el nuevo Adán, por decirlo así, nos ha introducido una ley que nos libera de esa maldición. De la maldición del pecado y la maldición de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés te hizo ver todos los pecados. Por lo menos, la ley de Moisés le hizo ver a Abraham que había cometido un pecado al haber tomado una hermana como esposa, como Sara. Entonces abundó el pecado. La ley te dice, por supuesto, Abraham no cometió pecado porque no había ley. Sin ley no hay pecado. Entonces, ya con la ley de Cristo, dejas todo aquello y comienzas a establecer el nuevo orden, el nuevo pacto. Ya que el antiguo pacto quedó caduco, en desuso, por débil e ineficaz. Sirvió de mucho. Ayudó mucho a entender cómo Dios miraba el pecado. La ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley nos conduce a ver el pecado y alejarnos de la maldad. Pero el alejamiento pleno, absoluto, como inmaculado, como lo fue Jesús, no, nunca lo vamos a poder lograr, porque seríamos entonces una salvación por obra. La salvación que ahora tenemos es que aún naciendo de nuevo y no siendo pecador como los otros borrachos, no quiere decir que un momento dado una persona no vaya a fallar en una borrachera, un momento, un descuido, ¿no? Y que para eso no haya perdón. No, si hay perdón. Porque no es lo mismo salir a adulterar cada vez que me da la gana, o que por lo menos el rey David una vez cometió una falta grave en adulterar. Después no se describe que David haya reincidido nuevamente, ¿no? Entonces el Espíritu Santo ahora, con el nuevo modelo, el nuevo pacto, ¿verdad?, está sugerido sobre estas premisas. Entonces te dando cuenta que te leí el texto y después te hago la aplicación y la interpretación. ¿Le estoy añadiendo? No, hermano, estoy haciendo hermenéutica. Estoy haciendo vida dinámica de lo que el texto me aflora. Entonces yo no sé qué es lo que andas tú persiguiendo con esa contradicción, ¿no? Como los niños mimados, como los adolescentes, ¿no? que le buscan 5 patas al gato para contradecir al mayor. Yo he visto eso en las aulas de clase, ¿no? Que quieren buscarme una falla los alumnos y generalmente la consiguen, pero cuando les hago ver que ellos tienen peores fallas, tienen que guardar y recular, retroceder. Aspiro y espero que recules de todas estas locuras que estás tratando de enseñarle. Entonces, desconoces muchas cosas. Investiga qué es una parafrasis, investiga qué es hermenéutica, qué es interpretación y qué es una traducción bíblica dinámica a una traducción bíblica al texto. Por ejemplo, la Reina Valera es una Biblia de traducción al texto, es literalista. Lo que dice allá lo transfiere. La dinámica, por ejemplo, que es más parafrasis, es más interpretación, la versión internacional. ¿Le están añadiendo a la Biblia? No, no le están añadiendo, están usando un lenguaje más popular para intentar llevar al pueblo a un mejor entendimiento. A veces se pueden alejar de la verdad, por eso es que uno tiene que ir a los originales, para entender que es una traducción literal a una traducción dinámica. Entonces yo ahorita posiblemente te ejercí lo que es una interpretación dinámica. Eso es válido, tenemos que interpretar. ¿Quién empezó esto de la interpretación? Bueno, Esdras puso un púlpito, leía al pueblo la ley y le daba sentido a las palabras. Eso es interpretar, eso es parafrasis, eso es lo que yo he tratado de decir. Cuando digo ley evangélica, estoy interpretando que todos los mandamientos, vida y doctrina de Jesús, en suma, con los apóstoles, eso se llama ley evangélica. Antes era la ley de Moisés, ahora es la ley evangélica. Uscentu eleri alaya ansunti y valore di fueni. El Señor me llamó hoy a las 5. Un bello momento con Dios acá, buscando la luz y la inspiración del Espíritu Santo. Todos los días hay que hacer esto. Levántate. Quizás hoy sea el último día de tu vida en orar. Levántate orando, pidiendo perdón, y acuéstate orando y pidiendo perdón.
Cristo vive.